Gloria a Dios. Vamos a entrar en el mensaje del día de hoy. Vamos a orar primero. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque hemos sentido tu presencia en medio de la alabanza, en medio de la adoración. Y te pedimos, Señor, que ahora hables a nuestra vida a través de tu palabra. Que sean tu palabra y no las mías, Señor. Edifica a tu pueblo, Señor. Que salgamos de este lugar transformados y tocados por tu palabra. También levantamos un clamor como pueblo por mis padres, un clamor especial, Señor. Y te pedimos que ese manto de sanidad, como los cantos decía, Señor, llegue a ese cuarto donde ellos se encuentran. Levántalos, Padre. Quita toda gripe, toda fiebre, todo malestar en su garganta, Padre. Enviamos una palabra de sanidad y de restauración sobre sus vidas. Y creemos que tú eres poderoso y que ellos, Padre, estarán pronto con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Así será. Pues le doy un saludo muy cordial a las personas que nos están viendo a través de las redes sociales cuando escuchen este mensaje. Que Dios les bendiga. Y en el día de hoy nosotros vamos a estar hablando acerca de los diezmos. Los diezmos que son para Dios. Fíjense, este es un tema un poco delicado para las personas. Cada vez que a una persona se le habla de dinero, a veces las personas no son muy receptivas, y es por eso que a mí me gusta mucho estudiar la palabra de Dios cada vez que traigo un mensaje, para que uno, esas dudas, esas inquietudes, todas esas cosas acerca de cualquier tema sean resueltas. Porque acerca del diezmo hay varias dudas, y déjenme decirle que las dudas vienen cuando hay falta de conocimiento. La palabra de Dios dice que su pueblo pereció por falta de conocimiento. No pereció por ninguna otra cosa, por falta de conocimiento. Cuando nosotros no tenemos el conocimiento necesario, no vamos a saber dar los pasos necesarios para obtener las bendiciones de Dios. Y yo sé que en este día yo les voy a hablar acerca del diezmo, y va a haber cosas que usted nunca ha escuchado acerca del diezmo. Y se lo digo porque yo he escuchado cientos y miles de predicadores y pastores y nunca tocan este punto. Pero le doy gracias a Dios. Es más, la misma hermana lo leyó al principio abriendo el servicio. Y en ese mismo versículo el apóstol Pablo dice: el evangelio que yo predico no me lo enseñó hombre, ni fue dado por hombre. Fíjese, cuando usted lee las escrituras y usted escudriña las escrituras, usted lee las escrituras y medita en ellos y las estudia, el Espíritu Santo de Dios le va a revelar a usted cosas que le van a dar a usted libertad. La palabra de Dios dice a sus discípulos: si ustedes permanecen en mi verdad, ustedes serán verdaderamente libres. Pero es necesario que nosotros escudriñemos la palabra de Dios, estudiemos la palabra de Dios, para que esa verdad sea revelada en nuestras vidas. Ahora yo voy a decir algo antes de continuar. Porque hay muchos predicadores que hablan: Dios me reveló esto, Dios me dijo aquello. Ahora, acuérdense que la palabra de Dios dice: nosotros debemos tomar lo bueno y desechar lo malo. Cuando un predicador le dice a usted: Dios me reveló tal cosa, pero esa revelación va en contra de la palabra de Dios, eso no viene de Dios. Así de sencillo y de fácil. Dice el apóstol Pablo: si aún yo o un ángel del cielo se presentare delante de ustedes y le predicare otro evangelio, no le creáis. La palabra de Dios dice: maldito el hombre que confía en otro hombre. Fíjese, nuestra guía siempre es la palabra de Dios. Pero yo como predicador siempre me gusta, y yo uso siempre muchos versículos bíblicos, y porque la palabra de Dios dice: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Pero vamos a entrar en el mensaje. Levítico capítulo 27, verso del 30 al 32. Y vamos a ver 4 puntos acerca del diezmo, que son claves, y que yo los he podido experimentar en mi vida. Y déjenme decirle algo: al menos que usted los ponga en práctica. Y le voy a poner mi ejemplo, el ejemplo de mi vida. Aún al principio de mi caminar con Cristo, cuando yo estaba dando los diezmos, yo no veía el resultado que decía Malaquías 3:10. Que las ventanas de los cielos se van a abrir y Dios va a derramar bendiciones hasta que nos sobre y nos abunde. Pero es que ahí hay una clave en esos versículos, que lo vamos a ver más adelante. Pero número 1, los diezmos son de Dios. Levítico 27, del 30 al 32 dice:
Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Verso 32. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Fíjense, Dios nos está diciendo a través de su palabra que el diezmo es de Él. Es algo dedicado a Él, consagrado para Él. Cuando tú trabajas y usted tiene el 100% de ese salario, Dios está diciendo en su palabra que el diezmo, que es el 10%, es algo que Él lo guardó para Él. Fíjense lo que dice Malaquías 3, empezando en el versículo 6. Y si yo le soy sincero, esta es la clave de su prosperidad económica bajo el Evangelio de Dios. Usted puede ir y usted puede decir, pastor, pero hay tanta gente que no cree en Dios y tiene millones de dólares. Le voy a decir dos cosas a través de la palabra de Dios. Una, no tengas envidia cuando el impío prospere. Número dos, la prosperidad del impío es su perdición. Esa gente, su Dios es el dinero y no buscan de Dios. Pero para nosotros que hemos entrado en el Evangelio de Dios, nuestro modo de prosperidad es a través de serle fiel a Dios en los tiempos. Malaquías 3, empezando en el versículo 6, dice: porque yo Jehová no cambio por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Dice, maldito sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y después dice, trae todos los diezmos al alfolí. Entonces fíjense, Dios le está diciendo a su pueblo que ellos no le estaban dando su diezmo. Y Dios lo categoriza, y no son mis palabras, lo estaban robando. ¿Por qué? Porque como leímos en el versículo anterior, ese diezmo, esa porción es de Dios, no es nuestra. Dios te da la salud, Dios te da el trabajo, Dios te da la gracia delante de las personas con que trabajas, Dios te da todo, te da tu familia, te da todo lo que tú tienes. Y en agradecimiento, Dios te pide que ese 10% lo apartes para Él. Es más, en una parte, en la palabra de Dios dice que Dios hace esto para que nosotros aprendamos a temer a Dios. Pero Dios lo categoriza de que cuando nosotros no lo estamos haciendo, y yo sé que son palabras duras, porque uno como ser humano, que a uno le digan, tú estás robando, es un insulto, cuando uno, como ser humano, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice, ay del que contiende con su hacedor. Si Dios dice que eso es lo que es, nosotros no podemos hacer nada, más que obedecer a Dios. Entonces dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra bien el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurado, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, lo primero que nosotros debemos saber acerca del diezmo es que es algo de Dios, algo dedicado para Dios, consagrado para Dios. Y cuando nosotros no lo estamos dando a Dios, Dios lo considera que lo estamos robando porque es de Él. Y vuelvo y repito, son palabras duras, pero es la palabra de Dios. Y uno, mire, cuando uno se monta aquí, hermano, uno tiene que ser valiente y tener el denuedo para la palabra, enseñarla. Mire, le voy a poner, y no todas las personas son valientes, especialmente en tópicos como este. Yo una vez conocí a un pastor en otro estado, y él me invitó a predicar a su iglesia, y yo traje un mensaje y dije ciertas cosas que la palabra de Dios decía. Después fui a comer con él, fue mi esposa y yo fuimos con él y su esposa. Y él me estaba hablando del estado de la congregación, y había muchas cosas que se estaban practicando, dichas por el mismo Malak.
Yo le dije, bueno, si cuando tú me invitas a predicar, yo no tengo ningún problema en traer esos mensajes. Y él me dijo, no, yo no puedo hacer eso porque si yo le digo a la gente la palabra de Dios, la verdad, se me van de la iglesia. Oh. Esa fue la última vez que yo prediqué en la iglesia. Le digo, entonces, es preferible tener, como dicen en mi país, 4 pelagatos que quieran hacer la palabra de Dios, que usted tener la iglesia llena. Mire, la cantidad de gente en una iglesia no determina la calidad. Ay, mire, usted no se imagina cuántas iglesias hay llenas, y no digo que todas las iglesias grandes no estén siguiendo a Dios, porque hay personas que claman a Dios de verdad, pero hay muchas iglesias que están llenas de personas que aún ni han nacido de nuevo, que no conocen la palabra de Dios, que no practican la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque los predicadores no se la enseñan, porque hay muchas personas han nacido de nuevo, pero no son guiadas, no son discipuladas, y nosotros queremos hacer las cosas bien. Segundo punto, es un mandato de Dios el no dejar de diezmar. Piensa lo que dice Deuteronomio 14, versos 22 y 23. Dice así: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rendiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, tu vino, tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Ahí está el versículo que yo estaba diciendo. Pero fíjense, aquí es donde yo le digo que si usted escudriña y estudia la palabra de Dios, usted puede obtener usted va a entender mejor lo que Dios está diciendo. Esa palabra indefectiblemente significa no puedes dejar de hacerlo o no puedes faltar. Entonces, cuando Dios está diciendo indefectiblemente diezmarás, dice no puedes dejar de diezmar. Es lo que Dios está diciendo. Porque bueno, nosotros podemos ser personas muy cultas y fuimos a la escuela, pero hay palabras que en la Biblia están que uno no sabe. Y yo dije, cuando leí esto, dice, ¿qué quiere decir eso? Entonces, no puedes dejar de diezmar todo el grano. Ahí explica, ¿verdad? Antes pues las personas no tenían un trabajo que tenían, como decir, monedas o billetes, sino que había ganado, había lo que producía el campo, y eso era lo que ellos traían. Amén. Ahora, número 3, y fíjense, esta es la parte que yo sé que a usted nunca le han enseñado del diezmo, y esta es la parte que cuando yo pude obtener esta revelación de parte de Dios fue cuando yo pude ver la prosperidad en mi vida. Antes yo daba el diezmo de todo lo que yo ganaba, o sea, mi salario me ganaba $5,000, allá había $500, yo daba el 10%. Pero no fue hasta que esto que yo le voy a explicar ahora, que yo lo empecé a practicar, que la sobra, y hermano, cuando la palabra de Dios dice que sobreabunda, Él no está mintiendo. Cuando usted va a experimentar eso en su vida, usted no va a estar pensando de que me falta tanto para estos biles, me falta tanto para estos biles. Donde quiera que usted va, usted puede hasta ir caminando y se encuentra dinero. Usted puede ir caminando y una persona lo va a tocar y le va a regalar dinero. Y yo no estoy mintiendo. Le van a regalar carros, le pueden regalar propiedades. Todo eso en la Biblia aparece. Son cosas, milagros económicos en su vida que solamente suceden cuando usted hace esto. Fíjense lo que dice Génesis 14:20. Y el punto número 3 es que usted tiene que diezmar de todas las cosas. Fíjense, yo sé que todo predicador y todo pastor le ha enseñado a usted, o usted ha escuchado que usted tiene que dar el diezmo de su salario, pero eso no es lo que dice la Biblia. Génesis 14:20 dice, fíjense lo importante, y fíjense lo importante de las palabras. Dice, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Aquí está hablando, este sacerdote se llamaba Melquisedec, que más adelante en el libro de los Hebreos explica que era Jesús, que se le apareció a Abraham. Dice, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ahora dice ahí el diezmo o dice los diezmos. Aquí es donde está la revelación. Los diezmos de todos. Cuando Malaquías 3:10 dice trae todos los diezmos, ¿hay más de un diezmo? Sí, hay más de un diezmo. Ahora no se me enoje. Fíjense lo que yo le voy a poner un ejemplo. Y yo le voy a decir lo que cuando yo
obtuve esta revelación de parte de Dios y lo empecé a poner en práctica, mi vida económica cambió por completo. Completamente. Usted ya no estaba como que no me pagan suficiente, que porque no hay trabajo, que porque la situación económica está tan mala. Usted va a empezar a experimentar una sobreabundancia como nunca antes. Le voy a poner un ejemplo. Si a usted le da el gobierno una ayuda de $500, usted debe dar el diezmo de eso. Porque las personas simplemente piensan que es el diezmo de su salario. Ajá, y si a usted le regalan algo, dice el diezmo de todas las cosas. Todos los diezmos. Es en plural. Cada vez que usted, mire, yo soy tan dedicado en esto que a mí cuando alguien me regala algo, yo primero le pregunto que cuánto le costó. Y si no, yo lo averiguo para dar el diezmo de eso. Para dar el diezmo de todas las cosas. Ahí dice, le dio el diezmo de todo, los diezmos de todo. Mire lo que dice 2 de Crónicas 31:5. 2 de Crónicas 31:5. Cuando usted haga eso, y ahora vamos a regresar a Malaquías para explicarlo un poco mejor. 2 de Crónicas 31:5 dice, y cuando este edicto fue divulgado, esto fue cuando el pueblo estaba apartado de Dios y pasaron un edicto de empezar a hacer la palabra de Dios en práctica. Dice, y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. Diezmos en plural. Dios nunca habla del diezmo en singular. Cada vez que usted lea la Biblia y usted vea la palabra diezmo, va a decir diezmos, no va a decir diezmos. Cientos de versículos bíblicos, diezmos, porque siempre eran los diezmos de todas las cosas. De todo lo que usted recibe, todo lo que usted le da. Eso es lo que yo entiendo. No dice el diezmo nada más, porque mira, a mí siempre me enseñaron lo que usted gana, usted trae el diezmo, pero yo tengo años dando el diezmo. Además, a veces doy hasta un poquito más para por si acaso. Pero porque hay escasez, decía yo por tantos años. ¿Por qué a veces pierdo el trabajo? ¿Por qué a veces esto? Y hay situaciones, Dios, usted no le puede poner un control a Dios. Pero cuando Dios dice que la ventana de los cielos se abre y Él derrama bendiciones hasta que sobra y abunda, no que falte. ¿Cómo puede ser posible? Y usted pregúnteselo a usted mismo, que usted, siéndole fiel a Dios en los diezmos, usted tenga escasez. Porque yo me preguntaba lo mismo. Y yo decía, Señor, pero algo tiene. Yo le oraba a Dios. Y cuando empecé a leer y decía los diezmos, y empezaba que la gente le daba, eran los diezmos de todas las cosas, y lo traían no solamente lo que producía la tierra, sino del aceite, del ganado, de todo, de absolutamente todas las cosas que yo tenía, traían el diezmo. Es más, yo llego al punto que decía, tu primogénito es mío, cuando habla de los diezmos. Se lo dedicaban a Dios. Miren lo que dice, vamos a volver a Malaquías 3, empezando en el verso 10, y fíjense, ahí lo dice, trae todos los diezmos. Si fuera uno solo, Dios diría, trae tu diezmo. Pero dice, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Y reprenderé también por vosotros al devorador. Mire, es como cuando usted, supongamos que usted está haciendo algo y a usted le dejan la mitad del manual. Y usted llega a un punto que está armando algo, pero se varó porque no tiene las otras instrucciones. Sí, ¿cómo terminó esto? Así mismo es esto. Quizás usted ha dado simplemente el diezmo de su pago, de su trabajo, pero usted todavía ve escasez en su vida. Empieza a traer los diezmos de todas las cosas. Para que usted, mi hermano, mire, es que usted no se imagina el cambio económico que va a haber en su vida. Va a ser algo de la noche a la mañana, como dice. Y quiero aclarar algo. Mis papás no saben que yo estoy hablando del diezmo, porque nosotros nunca nos decimos de qué vas a hablar o algo así. Ellos no me pidieron que hablara del diezmo. La iglesia no está económicamente necesitada, que vamos, nada así. Esto no tiene nada que ver que nosotros estamos tratando de que ustedes más. Porque yo le voy a decir algo. Aquí el beneficiario, el que se va a beneficiar es usted.
es usted. Claro, nosotros vamos a tener, y más adelante voy a hablar de eso, tenemos una responsabilidad delante de Dios cómo administrar esos diezmos que da nosotros como líderes, como pastores de la iglesia. Vamos a ir al punto número 4. Jesús aclara en el Nuevo Testamento que hay que diezmar, porque este es uno de los puntos que más la gente dice, no, el diezmo era en el Viejo Testamento, eso era algo de la ley. Jesús vino y abolió la ley. Jesús no abolió la ley, Jesús dijo, cumplió la ley. Diferente, son cosas diferentes. Entonces, Mateo 23:23 dice, fíjense lo que dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Dice, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Fíjense, los fariseos, ellos querían hacer todo al pie de la letra, hasta de los condimentos daban el diezmo. Fíjense, es lo que Jesús está diciendo. Pero dice, y dejaste lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Pero después entonces él cierra el versículo explicando, esto era necesario hacer, o sea, era necesario hacer la justicia, la misericordia y la fe, sin dejar de hacer aquello. O sea, hay que hacer la justicia, la misericordia y la fe, pero usted no deje de diezmar, es lo que dijo Jesús. Porque le empieza hablando de que ustedes diezman de todo, hasta de la más mínima cosa, pero se olvidan de la misericordia, de la justicia y de la fe. Hay que hacer las dos cosas. Tenemos que vivir un evangelio de gracia, de fe, de justicia. ¿Por qué? Porque hay gente que son tan religiosos que entonces miran a las otras personas como menos, ¿verdad? Pero eso no es lo que está hablando Jesús. Mateo 22, empezando en el verso 15. Mateo 22, empezando en el verso 15. Del 15 al 22, dice así: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Prácticamente le está preguntando que si ellos tienen que pagar taxes en ese entonces, ¿verdad? Ellos tenían algo que pagarle a César, que era el rey. Entonces dice, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, le dijo, ¿por qué me tentáis? Dice, hipócrita, dice, mostradme la moneda del tributo, y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César, y les dijo, da pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Ahora, ¿no leímos al principio que los diezmos son de Dios? Y está hablando del dinero. En la práctica con Jesús era del dinero. Y Jesús aprovechó para aclarar que usted debe pagar sus taxes y debe dar sus diezmos. Porque déjeme decirle algo, pagar los taxes tampoco es fácil. Usted tiene que pagar. A mí me ha tocado años que me toca pagar $10,000 de taxes. Eso no es fácil. Entre más usted hace, más usted tiene que pagar, ¿verdad? Pero aquí, para que no se complique la cosa, Jesús está diciendo, paga tus taxes y da tu diezmo. En palabras, como decir, criolla, como dice mi país, para que usted lo entienda fácilmente. Vamos a terminar yendo a Hebreos 7:5. Hebreos 7:5. Y antes de leer este versículo, les quiero recordar, hermano, el que se va a beneficiar es usted. Es usted. Fíjate, cada quien tiene su relación con Dios, ¿verdad? Me recuerdo después lo que dice la palabra de Dios. Después que Jesucristo resucita y se le aparece a sus discípulos en la playa, a Juan lo llamaban el discípulo amado, o el apóstol amado lo llamaban, ¿verdad? Porque él siempre estaba al lado de Jesús. Y Pedro era una persona que como que siempre quería resaltar, el apóstol Pedro. Y entonces Pedro le dice a Jesús, ¿y qué de él? Porque veía que Jesús se la llevaba muy bien con Juan. Y le dijo, tú no te preocupes por él, tú edifica mi iglesia. Si yo quiero que él dure más, porque Juan fue el último apóstol que murió. ¿Y qué le estaba tratando de decir Jesús? Miren, cada quien tiene su relación con Dios. Nosotros no vamos a estar aquí chequeando, porque primero que todo no vamos, porque hay iglesias. Hay iglesias, me acuerdo una vez un estudio, y era en Colombia. Esta iglesia hacía lo siguiente.
Cada vez que llegaba una familia, averiguaban dónde trabajaba, cuánto ganaba el esposo, cuánto ganaba la esposa, para saber. Eso ya, cada quien tiene su relación con Dios. Solamente usted sabe, mire, porque usted puede tirar de la tinaja $5 y puede ser que usted esté dando más que el que tira 200. Porque depende de lo que usted gana, su modo económico. Eso es entre usted y Dios. Nuestro trabajo es enseñarle lo que dice la palabra de Dios y que usted en fe la ponga en práctica para que usted realmente vea los resultados. Entonces fíjense lo que dice Hebreos 7:5, dice: ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, que son las personas que sirven en la obra de Dios, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. O sea, ¿qué está aclarando este versículo? Hay un liderazgo en la iglesia que va a recibir el diezmo cuando usted no la ve en la canasta, aunque seamos hermanos como ustedes, pero es un mandamiento de Dios. Ahora vuelvo y repito, nosotros como administradores, mi padre y yo que lo estoy ayudando, debemos orarle a Dios y sabiamente, y cuando Dios me permita, ¿verdad? Y con el permiso de mi papá, cómo se deben usar los diezmos. Porque esto fue algo que nosotros en la iglesia que tuvimos en Oklahoma lo pusimos mucho en práctica. Y miren, le voy a contar un poquito de testimonio para que ustedes se den cuenta. Y cuando usted escuche estos testimonios, usted se va a acordar, si ha leído la palabra de Dios, cómo era la iglesia al principio. Al principio dice que nadie tenía como que fuera de ellos, sino que todos se lo repartían entre ellos. No tenían falta de ninguna cosa, dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos. Y fíjense, yo le fui enseñando a la gente esto. Y al mismo modo, enseñando qué se hace con los diezmos cuando entra a la iglesia. Y mire, el 100% de las personas que se congregaban en nuestra iglesia diezmaban. El 100%. Yo sé que no hay ninguna iglesia. La estadística es que el 7% en la iglesia diezma, sobre todo las americanas, no les gusta diezmar. Pero fíjense, ¿pero qué se hacía con los diezmos? ¿Verdad? Y yo estoy hablando porque la palabra de Dios habla. Nosotros le comprábamos dispensa de comida a la gente. Claro, se tenían que pagar los biles, por supuesto, primero, hermano. Hay que pagar la renta, hay que pagar la luz, hay que comprar comida si se comparte algo, eso es lógico. Además, las personas que ayudaban, todas yo les daba dinero. Porque las cosas son justas, el obrero es digno de su trabajo, su salario, dice la palabra de Dios. A la gente se le pagaban las rentas cuando no tenían. A la gente se le compraban carros cuando no tenían. Delante de Dios estoy. Varios carros se le compraron a las personas. Porque era una abundancia que había. Que yo quiero que esta iglesia, yo le he comentado esto a mis padres, yo sé que mis padres están entrando apenas en un liderazgo, yo tuve muchos años. La abundancia que había en esa congregación, hermano, no faltaba nada. No faltaba nada. Y yo me recuerdo que casi todos los domingos Dios me decía, dale $300 a aquel hermano que tiene una necesidad. Pero ellos estaban siendo fieles los diezmos. Yo le decía, llegó a haber tanta prosperidad que yo le decía a las personas, cuando usted tire su diezmo, si usted tiene una necesidad, póngala allí. Para que cuando el dinero entre, va y se ayude a esa persona. Siendo todos honestos, siendo todos sinceros, sin tomar abuso de nadie. Pero mis amados, si nosotros como pueblo ponemos esto en práctica y le somos fieles a Dios, no solamente la iglesia va a tener prosperidad, sino que usted va a ser prosperado. Amén. Y cualquier necesidad que usted tenga, la iglesia va a tener como ayudar. Porque yo le digo algo, yo una vez me congregué en una iglesia y yo era fiel dando los diezmos por año y una vez tuve una necesidad. Y yo fui donde el pastor y el pastor me dijo, esto es una iglesia, esto no es un banco para prestarle dinero a nadie. Y bueno, está bien, pastor, Dios lo bendiga. Pero si todos aquí somos obedientes y hacemos para Dios, porque usted no lo está haciendo para el hombre, todo lo que hagamos, dice, hagámoslo de corazón o para Dios y no para los hombres. Yo le garantizo que cuando usted llegue a tener una necesidad, y a veces se presentan cosas, o para ayudar a un familiar que usted necesita algo, la iglesia va a estar en las posibilidades de ayudar. Y no hay nada más bonito que sea una iglesia prosperada, porque déjeme decirle, si algo la gente ve de allá afuera, porque a veces usted invita a alguien a la iglesia, no, pero si mírale lo pobrecito que hay.
Una de las señales, cuando usted estudia la palabra de Dios, cuando usted ve la vida de José, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de todos los líderes de Dios, es que tenían dinero hasta, y no estoy hablando que usted va a poner el dinero primero, porque la palabra de Dios dice que la raíz de todos los males no es el dinero, es el amor al dinero. Hay una diferencia. Pero todos estos hombres de Dios que siguieron a Dios y pusieron a Dios primero y pusieron esto por obra, eran personas que tenían muchos trabajadores, prosperaban, tenían hectáreas, a medida que pasaban los años, Dios los iba prosperando. Y no es posible que la iglesia de hoy viva en escasez. No es posible. Y yo les soy sincero, en mi vida lo que cambió fue cuando yo empecé a traer los diezmos de todas las cosas. Eso fue lo que cambió mi vida. Yo por muchos años fui fiel dando solamente el diezmo de mi salario. Y yo no vi ningún cambio. O sea, estoy siendo sincero. Cuando yo empecé a poner en práctica lo otro, era algo como sobrenatural. Yo decía, Señor, ¿cómo puede ser que yo voy a hacer un trabajo de 200 y me dan 300 de ti por encima? Me están dando más de ti de lo que es el trabajo. Mire, yo tengo clientes que semanalmente me dan $200 de ti por encima de cualquier trabajo que yo esté haciendo. Y yo estoy diciendo estas cosas no por elevarme, por nada, sino porque usted va a ver poder en la mano de Dios. El poder que tiene el ser obediente a Dios. Amén. Yo le voy a pedir que se ponga de pie. Gloria a Dios.